queréis reciclar un bolso que tengáis en casa y no sepáis qué hacer con él, no se puede ir a la basura. Vamos a aprender en este vídeo cómo sacar de un bolso de paja o de mimbre, forrarlo con un cachito de tela. Así que sígueme. Para forrar el bolso hay que tener en cuenta qué tipo de bolso tenemos. En este caso, este bolso tiene los lados simétricos. Podemos sacar lo que es el patrón completo o podemos sacar 4 piezas, que sería nuestro patrón central y trasero y nuestros laterales. Y aparte, nuestra base. Entonces, vamos a buscar cualquier trocito de tela que tengáis en casa. Podéis coger cualquier trocito de flores, cualquier trocito de rayas y vamos a forrarlo con una tela y le vamos a poner un pequeño volante. Vamos a copiar el patrón, así que ponemos unos alfileres marcando los laterales, tanto arriba como abajo, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar medidas. Esta sería una de las maneras para poder sacar el patrón. Si no tenéis este bolso que es cuadrado y lo que tenéis es un capacho de mimbre de los que se llevan a la playa en diferentes tamaños, se puede sacar también el patrón completo. Para eso es tan fácil como poner sobre el papel de patrón las diferentes partes del bolso. Os lo muestro. Iremos colocando con un bolígrafo, iremos marcando las diferentes partes del patrón. Vamos poniendo aquí, vamos poniendo ahí. Es como ir copiando y girando las diferentes partes. Ya tendríamos lo que es la base, ¿vale? Aproximadamente iríamos girando la pieza, en este caso una de las bases, volveríamos otra vez. Si llega a ser ovalado, con esto no tienes ningún problema. Es ir girando el patrón para ir marcando las diferentes piezas. A ver, aquí y otra parte aquí. Podríamos sacar el patrón de diferentes maneras. Si yo uno todas las piezas que he sacado con mi bolígrafo, con un lápiz, con un rotulador, lo estoy haciendo en rojo para que lo veáis bien. Vais viendo que tenemos el patrón en una única pieza. ¿Qué diferencia hay entre sacarlo de varias piezas a una única pieza? Pues que el tejido que se consume en una única pieza es mayor que el que se consume en diferentes piezas. ¿Qué tendríamos que hacer con esto? Pues esto sería todo el lateral de nuestro bolso. Tendríamos que dar 1 centímetro alrededor de todas las piezas. Es un pequeño truco de las patronistas. Utilizamos 2 portaminas, vamos midiendo para que la separación sea de 1 centímetro y de esta manera sacamos el patrón de centímetro. Una vez que ya tenemos sacado el patrón, vamos dando nuestro centímetro de costura y así podríamos ir sacando el patrón de este bolso. Esta, que es la parte de arriba, como queremos rematarlo y lo vamos a coser a mano, no le vamos a dar 1 centímetro, sino que le vamos a dar 1,5. Así que me sirvo de mi regla de medidas y doy 1,5 centímetros todo alrededor.
Sería nuestro patrón completo. Simplemente es unir esta pieza con esta otra pieza y ya tendríamos prácticamente todo el contorno alrededor del bolso. La base, como ya la hemos medido con anterioridad y dijimos que mide 8 por 19 centímetros, vamos a sacarla en plano. Esta sería nuestra base, con 1 centímetro de costura a cada lado, con la parte del culete de nuestro bolso. Esta pieza sería esta, de 8 por 19. Pues aquí tenemos la base, el lateral y esto sería el frontal y el trasero. A todas estas piezas le vamos a sacar 1 centímetro de costura, excepto a lo que es la parte de arriba. La parte de arriba, para poder rematarla mejor, en vez de 1 centímetro de costura, le vamos a dar 1,5 centímetros o 2,5. Así que como esta es la parte de arriba, tanto del lateral como del frontal, vamos a darle 2 centímetros de costura. Hemos creados los dos laterales, tenemos creados el frontal y el trasero y tenemos creada la base. De esta manera se ahorra más tejido, se consume menos. Y yo me he decidido por una tela de flores, un retalito pequeñito, muy pequeño, y con esto tengo suficiente, ¿vale? Ah, se me olvidaba. Vamos a colocarle un volante. Así que el volante vamos a darle como mínimo el doble de la medida que tengamos arriba. Entonces colocamos todas nuestras piezas sobre el tejido, ¿vale? 2, siempre se pone derecho con derecho, ¿vale? Son 2 y de aquí solamente necesitaremos una. A sujetar todas las piezas con alfileres, buscando siempre nuestro hilo. Sabéis que es muy importante cortar todas las piezas al hilo, ¿vale? Tiene que tener la misma distancia del orillo al centro y del orillo al centro, 16 en este caso. Bueno, vamos a empezar uniendo cada lateral a cada frontal. Esta pieza por un lado y esta pieza por el otro, ¿vale? A 1 centímetro de costura. Ya tenemos nuestra máquina enhebrada y empezamos. ¿Veis? Entonces ahora a la inversa y vamos con esto. Otra vez volvemos a cerrar todas las costuras laterales. Esto prácticamente es lo que os he explicado antes. Sería como tener un único patrón, nada más que aquí lo hemos hecho en 4 piezas porque de esa manera ahorramos mucho más tejido. Así que ya nos queda el último lateral a cerrar, hilo hacia atrás, no os olvidéis, ¿vale? Bueno, pues ahora ya vamos a coser lo que es la base. 1 centímetro de costura y la mitad es aquí y otro centímetro aquí. Entonces ensamblamos las piezas y nos ayudamos de los alfileres para tener justo las esquinas. Cuando lleguemos a las esquinas no hay que levantar nunca el prensatelas, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Simplemente es darle la vuelta, ¿vale? Y ya tendríamos lo que es la funda, ¿vale? Donde lo vamos a meter. Y ahora vamos a hacer el volante. Ahora las dos piezas que teníamos de volante las vamos a unir, ya que no tenemos remalladora ni zigzags en esta máquina, hacemos una costura francesa. Y la costura francesa siempre se cose derecho con derecho. Ahora le daremos la vuelta y vamos a coser a 1 centímetro y así nos quedan las costuras totalmente rematadas y no necesitamos ni máquina de zigzags
mi overlock, mi remalladora, etcétera, etcétera. Estas dos costuras hay que hacerlos en los dos laterales del volante. ¿Vale? Ya tenemos los volantes unidos y ahora vamos a hacer el filo del volante. Vamos a hacer un redoblado en el volante. El redoblado lo podemos hacer con patillas especiales, infinidad de cosas, pero nosotros no vamos a utilizar ningún tipo de patilla. Simplemente lo vamos a hacer a mano como antaño se hacía. ¿Vale? Con la mano la vamos redoblando. Si queréis poner alfileres para empezar, pues vale. Quien quiera hilvanar la costura, que la hilvane con un hilván, pero vamos. Tenemos la patilla, que es justo el guiador, ¿vale? Que nos sirve para empezar a dar el pespunte. Así que poco a poco vamos cogiendo la tela, la vamos doblando medio centímetro y le vamos pasando el dedete y vamos dando el pespunte. Y haríamos así a lo largo de todo el volante. Llegamos al principio donde hemos empezado y ya tendríamos el bajo del volante hecho. Ahora vamos a fruncir el volante. Para fruncir el volante no os olvidéis de que tenemos que apretar el tensor de tal manera que justo hasta que veamos el tipo de embebido o de recogido que nos guste, si lo queremos más prieto, ¿vale? Y si no es suficiente con una pasada de hilo, pues podemos llegar a pasar 2 hilos y entonces fruncimos mucho más el volante. Esta sería la costura y aquí tendríamos que tener la otra costura. Si queréis más vuelo podéis darle al volante más vuelo. Y vamos a centrar el volante. Para eso hay que centrarlo haciéndolo simétrico. Así que vamos a poner 2 alfileres porque un alfiler tendríamos que ponerlo en el centro de este lateral y el otro en el centro de este lateral. Así, de esta manera, tendríamos el volante el mismo recogido de un lado que de otro. A 2 centímetros del orillo y le vamos colocando unos alfileres para que nos quede siempre el mismo frunce de un lado que del otro lado. Bueno, una vez ya tenemos toda la labor presentada con alfileres, ¿vale? Vamos a colocarle a una cinta de fantasía encima para tapar todo el fruncido del volante. Y ahora damos el pespunte por fuera. Al dar el pespunte por fuera, pues ya dejamos tapadas todas las costuras del volante. Ahora solo me queda explicaros cómo vamos a coserlo, en este caso a mano, y vamos a colocarlo en el bolso. Y esto es como un saco, como un pequeño saco. La presentación con alfileres ya está hecha, ya está sujeta y ahora vamos a coserla con un hilo que para costura tiene muchas utilidades y es el hilo de sedal o un hilo de tanza. Es el hilo que se utiliza para pesca. ¿Y por qué? Porque el hilo este de pesca no se ve, es invisible, entonces es la mejor manera para rematar y dejar el bolso cerrado sin que se vea ningún hilo de ningún color. Vamos haciéndolo poco a poco. Se me ha olvidado el dedal en mi casa, así que ojo al dato, que dicen que costurera sin dedal cose poco y cose mal, pero no tengo dedal aquí en el campo para poder ponérmelo. Pues quién diría que esto
era un bolso que íbamos a echar a la basura. Así que espero que os haya gustado mi bolso reciclado y que os pongáis manos a la obra con aquel bolso o aquel capacho que tenéis y lo tenéis muerto de risa en el armario. Espero vuestra suscripción y no os olvidéis seguirnos aquí en Coser Patrones.